Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. En este video hablaremos acerca del capítulo 5, que tiene como nombre El Castillo del Conocimiento, y los integrantes somos mi compañero Diego y mi persona Valentina. Entonces, este capítulo comienza con el caballero, la ardilla y Rebeca la paloma caminando por el sendero de la verdad para encontrar el castillo del conocimiento. El caballero en ese momento no tenía yelmo, que es la armadura que cubre la cara, y por ende ya podía alimentarse solo. Eh, en el transcurso de la caminata, el caballero iba reflexionando acerca de su comida y dijo que no comería carne, ya que comer carne sería como comerse a sus propios amigos, pues la ardilla y la paloma. Al caer la noche, ellos empezaron a contemplar el castillo del conocimiento y se dieron cuenta de que era un castillo muy grande y que su puerta estaba chapada en oro sólido. Eh, Cuando él se empieza a preguntar cómo o quién diseñó este castillo, y Sam, su yo interior, le respondió que el castillo fue diseñado por el mismo universo. El caballero se colocó feliz ya que Sam había regresado, aunque Sam le dijo que ella jamás se había ido, ya que era parte de él. Eh, Antes de entrar al castillo, el caballero le preguntó a sus dos compañeros si esta vez lo iban a dejar solo como lo habían hecho en el Castillo del Silencio. Eh, a lo que Rebeca contestó que el silencio era solo para una persona y que el conocimiento era para todos. Con eso le quiso decir que no lo iba a abandonar. Al atravesar la puerta del castillo, se dieron cuenta que todo estaba oscuro, todo era oscuridad. Eh, Él empezó a buscar por los alrededores antorchas y no las encontraba, lo cual le pareció muy extraño, ya que todos los castillos tenían que tener antorchas. Cuando la ardilla empezó a llamar a el caballero, eh, y se empezó a señalar una inscripción que decía: el conocimiento es la luz que iluminará nuestro camino. El caballero no comprendía qué quería decir esa inscripción, entonces Sam le ayudó y le dijo que entre más cosas supiera, más se iluminaría ese lugar que en ese momento estaba tan oscuro. Eh, Luego encontraron otra inscripción que decía: habéis confundido la necesidad con el amor. En este momento el caballero sabía que tenía que encontrar la respuesta para que el lugar se iluminara. El caballero se enfadó y dijo que él no tenía tiempo para empezar a resolver todas las preguntas que este castillo le haría. Pero como sabía que tampoco tenía otra opción y que necesitaba esa luz para pasar por el castillo del conocimiento, decidió empezar a responderlas. Mm, al analizar la pregunta, él se dijo a sí mismo que él amaba a Julieta y a Cristóbal, su hijo, pero también se dio cuenta de que los necesitaba. Por ejemplo, necesitaba el constante apoyo y la inteligencia para sobrellevar los problemas de Julieta. Julieta siempre había estado al lado de él y siempre trataba de resolver los problemas de la mejor forma. Al analizar todo esto, el caballero se sintió culpable porque él siempre había sido injusto con Julieta y le reprochaba el beber cuando realmente se daba cuenta de que de alguna forma al caballero le gustaba que Julieta beba porque así tenía a alguien a quien culpar y que no sea él mismo. Eh, Se dio cuenta que necesitaba a Cristóbal, pero se dio cuenta que el caballero no amaba a su hijo Cristóbal, sino que amaba su belleza.
amaba que su hijo lo hiciera sentir amado, porque su hijo siempre lo recibía con un te quiero mucho y todas esas cosas. En ese momento el caballero comprendió que necesitaba el amor de Julieta y de Cristóbal. Se dio cuenta también que necesitaba el amor de las damiselas y que todo lo que hacía lo hacía para sentirse amado. O sea, que él necesitaba el amor de las damiselas, el amor de Cristóbal y el amor de Julieta, ya que él no sabía amarse a sí mismo. Y se dio cuenta que como no sabía amarse a sí mismo, tampoco podía o era capaz de amar a otros. En ese momento, el mago le dijo que había descubierto la verdad y que él solo iba a poder amar a otros en medida que se amara a sí mismo. En ese momento, pues, el caballero estaba muy triste, estaba llorando y le agradeció al mago por aparecer y ayudarle en esa inscripción. Luego, Rebeca encontró un espejo y el caballero no estaba muy emocionado, ya que a él nunca le habían encantado los espejos porque nunca se había considerado una persona guapa. Al contrario, se consideraba una persona fea, etcétera, etcétera. Entonces Rebeca le dijo que ese espejo no era cualquier espejo, que ese espejo reflejaba tu verdadero yo. Entonces el caballero se puso enfrente del espejo y vio una persona llena de amor, llena de compasión, encantadora y llena de vida, una persona con ganas de vivir. Cuando él vio esto, se sorprendió porque él esperaba encontrar a una persona con una nariz grande, una persona con ojos tristes, y cuando vio la persona que estaba reflejada en el espejo era algo totalmente diferente a lo que el caballero estaba esperando. Entonces, el caballero preguntó: ¿quién es ese hombre? Él aún no podía creer que era él, a lo que la ardilla le contestó: eres tú, siempre has sido tú. Él seguía sin comprenderlo y seguía admirando al espejo. Entonces Sam le dijo que ese era su verdadero potencial. El caballero seguía sin poder creerlo. En ese momento, el caballero supo en su corazón, comprendió que él pasó toda la vida entera tratando de agradar al resto de las personas. Rescató a todas las damiselas y mató a todos esos dragones simplemente por demostrar que él era una persona buena y amorosa y generosa. Pero él no tenía que hacer todo eso para demostrar que él era bueno y amoroso, porque él siempre fue bueno. Entonces se sorprendió y exclamó que había desperdiciado toda su vida, a lo que Sam le respondió que no había desperdiciado su vida, sino que simplemente necesitaba un momento para recapacitar y darse cuenta de qué era lo que estaba haciendo con su vida. El caballero se acercó al manzano, vieron que este manzano tenía frutos muy apetitosos. Había una inscripción que decía: por este fruto no impongo condición, pero ahora aprenderéis acerca de la ambición. Rebeca y la ardilla empezaron a tener una discusión acerca de si ellos tenían propósitos. La ardilla y Rebeca contestaron que no tenía ningún propósito. Y él dijo que él sin propósito no podría vivir. En eso Merlín apareció y le dijo que los árboles eran felices sin propósitos, pero que los humanos necesitaban un propósito. Para Merlín habían diferentes tipos de éxito o diferentes tipos de propósitos. Es cuando Merlín hace énfasis en la ambición que el caballero tenía. Él tenía en ambición de tener muchos castillos, tener muchos caballos, pero eso no era lo importante.
Y ahí fue cuando Merlín le enseña a él a ser ambicioso desde el corazón. Ser ambicioso desde el corazón es no competir con nadie, es no hacerle daño a nadie, es ser como el árbol. El árbol está ahí y da su fruto para todos, ayuda a todos, y el árbol no es ambicioso. Entonces se dio cuenta que la ardilla, Rebeca y el árbol no eran ambiciosos, no tenían propósitos, pero eran felices con sus vidas, porque a lo mejor no tenían propósitos, pero sí eran ambiciosos desde el corazón, no dañaban a nadie y al contrario ayudaban a desarrollar a otras personas. Luego de eso, Merlín desapareció junto al castillo y de nuevo se encontraron de vuelta la ardilla y Rebeca y el caballero en el sendero de la verdad. Cuando se dio cuenta, su armadura se había oxidado y se estaba cayendo. Finalmente, como reflexión, podríamos decir que se puede ver cómo el caballero entra en un proceso de maduración. Madura y se reconoce a sí mismo, reconoce sus fallas y se da cuenta de muchas cosas que él vivió toda su vida y nunca había sido consciente de ello. Primero podemos ver pues un proceso de maduración y comprensión de sí mismo. Cuando el capítulo nos dice que él ya no tenía el yelmo, que ya no tenía la armadura y se podía alimentar a sí mismo, lo que nos quiere decir era que el caballero, al no tener el yelmo, se podía alimentar él solo y por ende se sentía más libre, más autónomo, más confiado de sí mismo, ya que él mismo podía alimentarse. También cuando el caballero empieza a mejorar su aspecto, esto hace referencia a, a que cuando él cortó su barba, se sintió mejor consigo mismo, se sintió bello de alguna manera. También se puede ver que aquí adquiere la madurez suficiente y empieza a saber que no necesita el reconocimiento de los demás, ya que él toda su vida buscó el reconocimiento de los demás, él toda su vida buscó que las personas reconocieran que él era un hombre amable, que él era un hombre bueno, que él era un hombre generoso, etcétera, etcétera. Pero cuando él se ve al espejo, se da cuenta que es un hombre lleno de amor, que es un hombre lleno de coraje. Entonces es cuando se da cuenta que todo este tiempo quiso que los demás vieran en él a un hombre bueno, pero que todos esos esfuerzos que el caballero hizo como para rescatar a la damisela y matar a los dragones fueron en vanos, porque él siempre quiso que lo vieran a él como alguien grandioso, pero se dio cuenta que él siempre fue alguien grandioso. Entonces podemos ver en este capítulo el autorreconocimiento que él se da, al verse al espejo a sí mismo, se da cuenta quién es él realmente, se da cuenta que no necesita de la opinión de los demás, porque él de por sí ya es una buena persona, ya de por sí es generoso y es amoroso. Entonces lleva al caballero a enfocarse en otras cosas más importantes, como lo es el amarse a sí mismo. Cuando él se da cuenta que no ama a su esposa y que no ama a Cristóbal, su hijo, realmente él empieza a llorar, porque le da mucha tristeza ver cómo él no es capaz de amar a dos personas que le han dado demasiadas cosas. Entonces él ya es consciente de que uno no puede amar si no se ama a sí mismo. Ahí también podría entrar una frase que dice: recibimos el amor que creemos merecer, que también me parece muy importante recalcarlo. Y yo creo que es el caso de él. Él simplemente necesitaba y usaba a las personas de su alrededor, pero no era capaz de amarlas, porque uno no puede amar bien a una persona si no se ama bien a sí mismo. Me parece un capítulo muy bonito, me parece que trae demasiadas enseñanzas y más que todo se ve como el caballero va recapacitando y se da dando cuenta de todas las cosas en el que él ha estado fallando.